Esdras capítulo 1, versículo 2. Este libro de Esdras y el de Nehemías se refiere mucho a la reconstrucción, a la recuperación del templo, pero sobre todo a la restauración del pueblo de Dios que había sido llevado cautivo a Babilonia por Nabucodonosor. El reino de Persia los había llevado cautivos y duraron 70 años en cautiverio. 70 años esclavos, extranjeros, extraños en una tierra, otros dioses, otros ídolos, otra cultura. Lo más trágico de toda esta historia es que después de 70 años de cautividad, después de 70 años de una pandemia, ellos sí que vivieron una pandemia. La de nosotros duró 2 años, la de ellos duró 70 años. Después de 70 años, cuando se cumple la palabra del profeta Jeremías, ellos tienen que regresar a Jerusalén. Pero lo que más nos sorprende a todos es que de más de 3 millones de judíos que fueron llevados cautivos, solo regresaron 42,000. 42,000 más 200 cantores. Poco más de 42,000 personas regresaron. ¿Qué pasó con los otros millones? Se quedaron enamorados de Babilonia. Se enamoraron, por eso hay incluso escritos y canciones de los jardines flotantes de Babilonia. Se enamoraron de las casas de Babilonia y del buen trato que les dio el rey Ciro en Babilonia, y por eso no volvieron a Jerusalén, por eso no volvieron a Judá. Usted dirá, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? Muchísimo, porque después de la pandemia que nosotros vivimos, pasó lo mismo con la iglesia. De hecho, muchos edificios que eran iglesia en Estados Unidos y en Sudamérica cerraron, no volvieron a abrir. Pero ¿sabe qué fue lo peor de todo esto, de esta pandemia? Ellos vivieron una pandemia de 70 años, nosotros una de 2 años. Que la gente ya perdió la pasión por la iglesia. Después de la pandemia, las personas se volvieron indiferentes por la casa de Dios. Y no que sean malos, la gente sigue siendo creyente inclusive. Siguen siendo buenas personas, pero ya no les importa la casa de Dios. En la pandemia se acostumbraron a las conexiones, al pastor de YouTube, al pastor vía online. Y es que es más fácil, porque si yo me siento a escuchar un pastor por las redes sociales, el pastor no me va a conocer, el pastor no me va a corregir, el pastor no conoce mi hogar, el pastor no sabe cómo yo vivo. Entonces prefiero conectarme, pero eso es un mal, no un bien. Eso no es bueno para la iglesia. Después de la pandemia, la iglesia fue vacunada con una vacuna de indiferencia hacia la casa de Dios. Y eso pasó con este pueblo. Mire la orden y el decreto del rey cuando los judíos regresan de Babilonia a Judá, a Jerusalén. Versículo 2 del capítulo 1. Así ha dicho Ciro, rey de Persia. Está hablando un rey impío, pagano, pero que Isaías profetizó de que Dios colocaría de su espíritu sobre Ciro. Dios va a usar y Dios va a bautizar y Dios va a llenar de su espíritu a hombres que no están en la iglesia para el trabajo que se va a llevar a cabo en este país. ¿Están aquí conmigo? Amén. ¿Estamos? ¿Sí me oyen bien? Dios va a llenar de su espíritu a hombres que no necesariamente están en la iglesia. Ciro era un pagano, era rey de Persia. Esta semana, amada iglesia, yo firmé el contrato de este edificio, y de la parte de arriba está lo de los niños y hay unas oficinas o algo que yo había arrendado para oficinas y para sala de juntas.
Todo eso está arrendado. Yo arrendé el contrato de esta iglesia teniendo $200 en las cuentas. Cuando yo hice la propuesta de este lugar, los que tenían, los corredores, los que tenían este lugar, se rieron de mí. Estábamos arriba sentados y ellos me pidieron por todo 4,000, 2,500, ¿cómo era? 2,500 y 1,200, $3,700 por todo. Yo venía solamente por este lugar que era para la iglesia. Pero cuando yo me di cuenta que arriba estaba desocupado, que estaba vacío y que lo usan como apartamento, le dije a los corredores: por favor, si no me arrendan los 2 edificios, no me arrende, porque yo no quiero incomodar a la gente que vaya a vivir arriba. Además que es una misma ingreso. Y me dijeron: bueno, vale 4,700. ¿Qué? 3,700. Yo les dije, sentado allí, les dije: dígale a la dueña que le voy a dar $1,800 mensuales por todo. Los 2 corredores que habían allí se rieron de mí, se burlaron. Yo le dije: escríbale a la dueña. Me dijeron: no, imposible, lo de abajo está arrendado en 2,500. Aquí están los contratos y los pagos mensuales, 2,500 solo este. Yo le dije: dígale a la dueña que le doy 1,800 por los 2. Y se reían. Yo le dije: bueno, escríbale si quiere. Yo solo puedo darles eso y necesito los 2. Me fui y pasaron 2 horas cuando el corredor me escribió y me dijo: ingeniero, la dueña aceptó el trato. Cuando él me dice eso, yo en vez de ponerme feliz, me preocupé porque yo lo había dicho en broma. Yo no tengo los 1,800. Yo dije: ¿cómo le digo a él que yo estaba bromeando? Mire, este hombre que está aquí parado, que ha caminado en fe por los últimos desde el 96 para acá, haga la cuenta usted, ya más de 30 creo. Yo le dije descaradamente, le dije: no, mire, me sirve más el de abajo, no más. Por el de abajo le doy 1,200. Y me dijo: no, mire, ingeniero, la dueña le está dando eso en 1,800, eso es imposible. Yo le dije: pero es que no quiero quedarle mal. Yo estaba exagerando en mi propuesta. Pero me voy a orar y siento paz en el Señor. De hecho, alguien me escribe que sabía que estaba mirando el lugar y me dice: papá, ¿y cómo se siente? Yo le dije: no sé, es algo tan extraño, tengo una paz en mi corazón. Todas las personas de fe tienen paz en el corazón. Esa persona que me escribe me dice: bueno, si tiene paz, hágale. Yo le dije: sí, lo voy a hacer. Estaba yo en el vehículo y me meto en este desafío de fe con $200 en la cuenta. $200. Había que dar 2 meses de garantía y 1 mes de arrendo, $5,400 para entrar acá. La historia es larga, no los quiero aburrir. Pero una persona, cuando se dio cuenta que yo había tomado este desafío, se acordó de que ellos habían guardado un dinero para la iglesia antes de la pandemia. Yo no tenía ni idea. Es más, la persona yo casi ni la conozco, la vi en algunos momentos. Y llamó a una de las personas de esta iglesia y le dijo: ¿usted se acuerda que nosotros antes de la pandemia guardamos un dinero en una cuenta? Y él dijo: no me acuerdo. Sí, ahí está ese dinero. Ese dinero era $1,800, el primer mes de garantía. Y me dicen: ahí está ese dinero, eso es de la iglesia. Yo dije: entonces esto es de Dios. Esto es de Dios. Luego intercedo con la dueña del local para que no me cobre 2 meses de garantía, sino 1 mes. Esa gente se asustaba, pero si le están rebajando, ¿cómo le van a? Le dije: dígale a la dueña. No me cobró sino 1 solo mes de garantía, no los 2. Una cosa impresionante. Fabricio puede darles testimonio cuando quieran del dinero que entró a la cuenta de él y el mensaje que le llegó al WhatsApp de un número desconocido
donde lo tenemos aquí, la copia, la captura de pantalla, donde el mensaje decía: señor Freddy y señor Fabricio, este dinero es para la nueva casa del Señor, anónimo. Cuando Fabricio va a contestar el mensaje, ya el dinero está en la cuenta de él. Pero esto es sobrenatural porque él no le ha dado la cuenta de él a nadie. La cuenta de él no aparece en ninguna red social. Y el número del que le escribieron no lo conocemos. Él le responde a la persona para darle agradecimiento y ya el mensaje no le llega a la persona. Entonces yo, como él me manda la captura de pantalla del mensaje que escribieron y del valor, que era exactico lo que faltaba para el mes de arrendo. Exactico. Es una historia larga. Entonces yo sí escribo ese número que aparece. Y yo escribo, inmediatamente le llegan los mensajes. Entonces yo ahí ya digo, esto es raro, porque a Fabricio, yo le digo: Fabricio, ¿llegaron los mensajes que escribiste? No, papá, no llegan. Yo, bueno, a mí sí me llegaron, entonces fue que te bloquearon. Entonces yo escribo para dar gracias. La persona no la conoce nadie, el nombre aparece en la transferencia y no la conoce nadie, y era el valor exacto con centavos. Yo no le estoy exagerando, o sea, no le estoy exagerando. Yo le mostré a Fabricio: mira lo que yo tenía, porque fui a Riobamba, pastor de Riobamba me bendijo con una ofrenda, y yo guardé mi cuenta para esto, y con centavos, tenía el valor con 43 centavos más, un valor con 43 centavos. Y el depósito que hicieron era el valor restante con los 50 centavos que faltaban. Exactico. Esto no lo sabe ni mi esposa, ni mis hijos, ni nadie. Ni nadie. Y ese dinero llegó el día que yo firmé el contrato. El día que yo firmé el contrato tenía que dar esos otros 1,800 y no los di. Y estaban aquí los dueños, pero tiene que depositar ya. Yo le dije: no, le deposito mañana, le dije yo, porque necesito que ustedes me hagan un video de cómo me están dejando las instalaciones. Hasta que no me hagan el video, no les deposito. Pero yo era porque no tenía la plata, no era porque necesitara el video. Y firmo el contrato sin pagar, y me voy a la casa y me escribe Fabricio, eso fue el lunes, me dice: mire lo que pusieron, papá, dice que es para la casa. Y aquí está hablando de Ciro, rey de Persia, un impío, un pagano. Y si no hay creyentes para avanzar el reino de Dios, aquí sí que hay muchos paganos en Guayaquil y en todo Ecuador. Si Dios puede usar a un Ciro, usará mucha gente en este país. Pero esta casa, lo que usted ve ahora, es apenas el comienzo. Esto será un lugar maravilloso por los próximos años, y luego iremos a un lugar mucho más grande por los próximos años, para impactar este país con el conocimiento del Evangelio, de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Hice ese paréntesis, la historia es larga, para decirles: así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, verso 2, así ha hablado Jehová de los ejércitos. Es que ya me fui a Ageo, que es donde voy a darles el mensaje. Estoy en Esdras, verso 2. Así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, dice Ciro, y me ha mandado. Y cuando Dios manda, no importa quién sea, no importa si es impío, cuando Dios manda, el hombre obedece. Y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. El que está hablando está en Irán, porque los persas es ahora Irán. Y el pueblo estaba regresando, el pueblo de Dios regresando de Babilonia a Judá. Y dice: Dios me ha mandado. No sé a cuántos Dios les mandará allá afuera a que nos ayuden a avanzar esta iglesia, pero van a ser muchos los que el Espíritu Santo va a tocar, y muchos más a los que Dios va a bendecir económicamente para financiar su obra. Que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá,
quien haya entre vosotros, este es el decreto del rey, porque muchos judíos se habían quedado en Persia, en Babilonia. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén. O sea, váyase a su tierra, váyase a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Mire lo que dice un rey pagano: Él es el Dios. Él es el Dios. Y quien está hablando no es un hombre pobre. Acaba de decir que Dios le entregó todos los reinos de la tierra. Es un hombre poderoso. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Lo más sorprendente de esta historia es que después del decreto del rey, se levantaron enemigos en Jerusalén en contra de la reconstrucción del templo. Y enemigos que empezaron a hablar mal de los judíos, y le empezaron a enviar cartas al rey Ciro a hablarle mal de los judíos. Pasaron 12 años, la obra de Dios se detuvo 12 años después de ese decreto. Diga conmigo: 12 años. Y después de esos 12 años, le estoy diciendo 12 años y lo graba, porque ahorita va usted a ver dos mujeres con 12 años. Una, la del flujo de sangre, tenía 12 años con flujo de sangre. Y la otra, la hija de Jairo, que murió, tenía 12 años de edad. Y lo voy a relacionar con esto porque usted sabe que mi propósito por el cual Dios me llamó es descubrir a Jesús desde Génesis hasta Apocalipsis. Y lo voy a descubrir en Esdras y en Ageo. Pasaron 12 años donde la obra se detuvo. Y se detuvo porque, vuelvo y le repito, la gente se había enamorado de Babilonia. Quedaron enamorados de los jardines colgantes, de las casas, y que Ciro los trataba muy bien allí en Babilonia. Entonces no quisieron volver a la casa. Eso le ha pasado a mucha gente después de la pandemia. Ya se sienten bien, edifican sus propias casas, edifican sus empresas. Nada de malo con eso, edifican sus negocios, pero se han olvidado de la casa de Dios, porque la pandemia los vacunó con una indiferencia hacia la casa de Dios. Y son indiferentes y construyen cosas bonitas para ellos, pero para Dios no. Entonces, después de esos 12 años que la obra se detuvo, Dios despierta el espíritu de un joven llamado Ageo. Ageo significa mi fiesta. Eso significa el nombre Ageo, mi fiesta, mi celebración. Esto aquí se tiene que convertir en un lugar de celebración. Esta es una casa de fiestas. Antes de esta iglesia que había un bingo. Antier estábamos aquí trabajando, va subiendo una señora corriendo las escalas y abre la puerta y ve que estamos trabajando y me dice: ya no está el bingo. Yo le dije: no, se quebró. Y me dice: se tenían que quebrar porque pagaban muy poquito, dice la señora. No importa lo que haya sido acá, ahora es que este lugar se va a convertir en un lugar de fiesta y de celebración. Entonces Dios despierta el espíritu de Ageo, que significa mi fiesta, después de esos 12 años. Y mire lo que Dios, vaya al libro de Ageo y mire dónde está la razón por la cual hay una escasez sobrenatural en los hijos, en muchos hijos de Dios. Me preguntaba Mauro: ¿por qué hay gente cristiana en la iglesia y tienen escasez? Vamos a mirarlo, vamos a verlo en la Biblia. Porque a mí me duele que gente que le sirven a Dios, que llevan 5 años en la iglesia, 10, 12, sigan escasos. Pero vamos a ver la verdad. Con la verdad no podemos discutir. Ageo capítulo 1 verso 2. Así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo: este pueblo dice, esto es 12 años después del decreto del rey, este pueblo dice: no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada.
Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, la primera pregunta, ¿es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta? Pastor, ¿por qué hay pobreza en la iglesia? ¿Por qué hay gente pobre en la iglesia? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Es una escasez sobrenatural. La gente sembraba mucho, recogían poco. Comían, no se saciaban. Bebían, no quedaban satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. No le rinde el dinero. Lo que se gana no le rinde. No sé si alguien ha vivido en esa situación. Ganan bien, pero no le rinde. Eso ya había pasado. Y eso ya había pasado porque 12 años detuvieron la obra del Señor. Eso ya había pasado porque 12 años se volvieron indiferentes para la obra de Dios. Y nos ha pasado a nosotros después de la pandemia. Nos pasó a todos, a muchos en el mundo entero. Después de la pandemia nos quedamos como adormecidos. El encierro, las conexiones virtuales, la iglesia virtual nos adormeció. Y entonces Dios dice: ustedes siembran y no recogen, comen y no se sacian, se visten pero no se calientan, reciben el salario porque tienen trabajo pero no les rinde. Así ha dicho, verso 7, Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Y da aquí la solución a todo eso, a esa escasez, a esa carencia sobrenatural. Dice: subid al monte, traed madera y reedificad la casa. O sea que Dios aquí pone en orden las prioridades. Dios dice: la escasez no es normal, aquí hay que cambiar la prioridad. Y la prioridad, las tres paticas de la mesa son las siguientes. La prioridad es Jesucristo, porque así vamos a terminar hoy el mensaje, regresando a Jesús. La prioridad es Jesús. La segunda pata de la mesa es la iglesia. La iglesia es la segunda prioridad. Entonces Dios les dice: suban al monte, traigan madera. Y aquí madera es tipo de hombres. La madera es tipo de hombres. Traigan hombres que reedifiquen la casa. Inviten hombres, traigan almas, que ese es el propósito de Dios. Y reedifiquen la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová de los ejércitos. Otra versión dice: traigan madera, reedifiquen mi casa, yo estaré feliz de ello, dice Dios. Yo me gozaré de ello y haré que mi gloria llene esa casa. Este lugar fue hecho para su gloria. Este lugar fue hecho para su gloria. Este lugar fue hecho para ti, Señor. Es tu presencia lo que llena este santuario. Este lugar no es la casa del pastor Freddy. Si usted cree que no le voy a ir a ayudar al pastor Freddy, usted está totalmente salido del contexto. Esta es la casa de Dios. Mire, todo el que ha trabajado y el que trabaja en esta casa, el día que en esta casa se salve un alma, el que trabajó en esta casa recibe la recompensa de esa alma que se salvó aquí, del enfermo que se sanó aquí, del hogar que se restauró aquí, del matrimonio que se recuperó aquí. Yo no puedo entrar en detalles, pero algunos no tienen ni idea lo profético y sobrenatural que es este lugar hoy. Y entrar en detalle porque yo no tengo reputación en su momento. Pero hoy, cuando mi yerno, que está aquí, entró por esa puerta de sorpresa para mi hija, que aquí está, ellos son casados, yo los casé. La historia más larga y más triste que cualquiera. No la contaré toda y no la contaré
por ahora. Pero hoy regresó él después de haberse ido a Colombia, dejando a su esposa, a mi hija, y regresó hoy de sorpresa aquí. Y aquí se encontraron hoy, después de meses, en un nuevo comienzo de restauración. Eso es esta casa. Eso es esta casa. Eso es esta casa. Algunos no saben qué es este lugar. Algunos no tienen ni idea qué empezó hoy aquí. Ojalá yo tuviera más dinero para meterle más dinero a esta casa, porque este es un lugar de gloria y de poder. Y nada de eso fue planeado. Nada. Es más, los dueños de este edificio no saben que hoy estamos reunidos aquí, porque el contrato empieza a correr a partir del 10. Santo Dios. Si no saben ni los dueños, no sabían ni ellos ni nadie. Y se reencontraron en un lugar que está diciendo Dios: este será el comienzo de una restauración sobrenatural. Nuevos comienzos, nuevos principios, tiempos de restauración. Antes de este servidor, en este país había un líder nacional. ¿Sabe dónde despidieron a ese líder nacional? ¿Sabe dónde se le dio la última oportunidad a ese líder nacional? Aquí a media cuadra, en el Hotel Oro Verde. Aquí, en el Hotel Oro Verde. Ahí se le dio, ahí vino el apóstol León Rosario, mi padre, habló con el líder nacional en el Hotel Oro Verde y le dijo: hey, despierta, reacciona, aquí a media cuadra. Y nunca reaccionó. Yo tampoco sabía, me di a enterar hace 2 días. Donde murió uno, resucitará otro. Donde algo se cerró, algo se abrirá. Glorioso, porque Dios nunca quedará en vergüenza, jamás será avergonzado. Aleluya, algo grande viene. Yo siento que algo grande viene. Estoy empezando apenas. Algo grande viene. Los cielos se abrirán. Yo veré la gloria de Dios bajar. Yo veré ángeles moverse en este lugar. Puedo decir con toda autoridad: hoy comienza el Centro Internacional Maranata en Guayaquil. Hoy, este último año fue de preparación, los domingos, de amarnos, de querernos, de abrazarnos. Hoy comienza la iglesia. Aquí se van a empezar a edificar un montón de cosas maravillosas. Maravillosas. Entonces Dios despierta a Geo y lo llama y lo envía y le dice, ya vamos en el verso 9: buscad mucho y halláis poco. Diga conmigo: carencia sobrenatural. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa para los que amontonan. Y dice Jehová de los ejércitos: y yo lo disiparé de un soplo, en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso reunirán y yo en un soplo lo voy a disipar. Habrá una escasez sobrenatural. Siga leyendo. Por esa razón, porque descuidaron mi casa, se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Dice Dios: yo llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre todos los hombres y sobre todas las bestias y sobre todo trabajo de manos. Verso 12. Estaba Ageo hablando esto, estaba Ageo, que significa mi fiesta, profetizando esto. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadá, sumo sacerdote, el gobernador y el sacerdote, el poder político y el poder religioso, escucharon la voz de Dios. Y mire lo que pasó. Y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Ageo, mi fiesta. Hoy comienza una fiesta, pastora Rebeca. La alabanza tiene que entender esto. Hoy comienza una fiesta. Es el despertar del espíritu de Ageo. Es el despertar de construir una casa.
Fabricio me decía esta semana estando aquí, me decía: papá, ninguna iglesia de las de Maranata que yo he conocido en todos los años en este país ha tenido esta visión, esta excelencia, esta grandeza. Si usted viera el lugar de arriba es hermoso. Habrá oficina, el Evangelio Cambia, habrá oficina principal en su momento. Será un lugar muy privado. Allá, si alcanzan los que alcanzaron a verla, que vinieron a trabajar, tómenle fotos, porque eso será cerrado. Y me decía Fabricio: nunca habíamos visto una iglesia así, de Maranata, con toda la excelencia. ¿Cómo va a quedar? Porque esto apenas está empezando. Pero esto es una fiesta. Y dice: y oyó Zorobabel, el gobernador, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadá, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Yo estoy con vosotros, dice Jehová. Yo estoy con todo aquel que ha colocado en su corazón edificar una casa para Dios en este país. Verso 14: y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadá, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Se llama despertamiento espiritual. Cuando alguien trabaja en la casa de Dios, se llama despertamiento espiritual. Despertó el espíritu Dios de Zorobabel, de Josué y de todo el pueblo, y trabajaron. Se llama despertar espiritual. No es que no puedo, no es que no me queda tiempo. Si no puede, si no le queda tiempo, se llama adormecimiento espiritual. El no tener una intención de edificar la casa de Dios es un adormecimiento espiritual. El espíritu está adormecido. Por eso no podemos enojarnos con las personas que no aparecen ni... Mire, hay gente que no puede venir. Hay gente que no puede venir. Pero llaman y dicen: pastor, mire, yo no puedo ir, quisiera ir. Me gustaría estar en la casa de Dios. ¿Cuántas personas hay allá? Hay, hermana o hermano, hay 2, hay 3 personas trabajando. Yo les envío el almuerzo. Yo les llevo el almuerzo. O una hermana venía de camino: papá, ¿usted ya almorzó? ¿Ya almorzaron? No, no hemos almorzado, no hemos tenido tiempo. Yo les llevo el almuerzo. Se llama despertar espiritual. Es un despertamiento. O sea que no podemos empujar a la gente. No podemos obligarla. Tiene que ser que Dios los despierte en su espíritu. Es un avivamiento. Eso es avivamiento. Eso es despertar, porque nos desgastamos nosotros y desgastamos a la gente si lo estamos empujando. Vengan, miren, necesitamos. O nos ponemos a llorar aquí. Esta semana hubiéramos llorado todos aquí. Esto lleno de tierra, un montón de tierra, y nada, no había. El viernes todavía estaban todo este sonido y todo lo que era de nosotros allá en el edificio donde nos reuníamos, y no había ni quien lo trajera. Estábamos algunos ancianos y este joven. Perdón. Santo Dios. Estábamos Fabricio, Antonio y esta persona y mi esposa y Alejandra y Andrés. Entonces no hay quien, vámonos nosotros. Eran las 10 de la noche, estábamos trayendo todo sonido, todos los instrumentos, todo. Algunas cosas pesadas que estaban. Pero se llama despertar espiritual. Y despertó Jehová el espíritu. Tengo que decirlo de la siguiente manera: la escasez de la gente es porque tienen su espíritu adormecido. Su espíritu está muerto. Y lo voy a decir de la siguiente forma: usted encuentra a la gente pobre dentro de la iglesia, y lo estoy haciendo porque estoy respondiendo una pregunta de Mauro: ¿por qué hay gente pobre en la iglesia?
Porque la gente va a la iglesia y siempre están diciendo, ¿qué me van a dar? ¿Qué me van a dar? Y se enojan porque no les dan. Hay gente que van de una iglesia a otra. ¿Y por qué se va a ir de la iglesia? No, es que el pastor nunca a mí me dio dinero. Los hermanos de la iglesia son ricos y nunca me dieron dinero. Por eso está pobre. Yo no vengo a que me den. Mire, yo tengo personas de mucha confianza, hijos espirituales que tienen la capacidad, y no los llamo a decirles que me falta, ni espero que estén enterados de que me falta. Nunca. Y podría hacerlo. Hijo, no tengo mercado, por decirlo así, en la casa. Nunca. Es que este no es el lugar para que me den. Este es el lugar para yo dar. Este es el terreno. Es donde yo siembro mi vida. Es donde yo siembro mis talentos, mis dones, mis recursos, mi economía, mis habilidades. Este es el lugar, una embajada del reino. Esto tiene una bandera, es la embajada del reino de los cielos. Yo sirvo al reino de Dios. Y mire el verso 15, que fue más profético. Este día firmé el contrato y este día me entregaron las llaves. Y yo nada de esto organicé. En el día 24 del mes sexto. Yo cuando lo leí, yo quedé asustado. Ahí me entregaron las llaves de este local el 24 del mes sexto. El 24 del mes sexto firmé el contrato. Yo dije, esto tiene que ser Dios para esta iglesia. Viene un despertar espiritual. Dios va a despertar jóvenes a trabajar en esta casa. Hombres, mujeres, damas, señoras, niños, aleluya, gente poderosa, gente pobre, gente rica. Y esto va a cambiar el curso de mucha gente. Mucha gente va a ser cambiada. El Espíritu de Dios va a venir sobre esta casa y va a despertar un pueblo. Será acelerado, mis hijos. Esto va a ser muy acelerado. Va a ser rapidísimo. No tengo todo el tiempo. Capítulo 2 de Ageo, versículo 12. La siguiente pregunta de Ageo: si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa, está hablando de las ofrendas que se presentaban en el altar de Dios. Si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa y con el vuelo de ella tocare pan o vianda o vino o aceite o cualquier otra comida, ¿será santificada? Y respondieron los sacerdotes y dijeron no. ¿Lo está leyendo bien? Los sacerdotes ofrecían ofrendas. Entonces la ofrenda del grano era una ofrenda que era no se regresaba. El ofrendante no podía tomar del grano, pero cuando ofrendaba carne, el sacerdote tomaba el pecho y lo llevaba. Era ley de Dios para él y para sus hijos, el pecho. Entonces cuando traían la ofrenda de carne, la ponían en el altar, y en el altar la ofrenda se santificaba porque era consumida por el fuego. Entonces el sacerdote tomaba el pecho, que es tipo de Jesús, el corazón, y lo llevaba para su casa y para sus hijos. Entonces lo llevaba en los vestidos. Los vestidos de los sacerdotes tenían un vuelo, una borda, que el original es un vuelo. Y ellos llevaban la carne aquí, porque estaba caliente, obviamente, y estaba santificada, y la llevaban aquí en sus vestidos. Y entonces pregunta Ageo, mire la pregunta. A ustedes les gusta aprender bastante. Si el sacerdote pasa al lado de la ofrenda de grano, pan, vino, aceite, el trigo, y toca, lleva la carne santificada, y toca con el vuelo de su manto el grano y la ofrenda esta, ¿es santificada la ofrenda? Y todos respondieron no. En la ley la santidad no es transferible. En la ley las virtudes no son transferibles. Les estoy dañando la doctrina a muchos. No, es santificada porque toca el vuelo del sacerdote. No. O sea, no se puede transferir la santidad. No. Ok, les hace otra pregunta. Espere que ya voy a terminar. Les hace otra pregunta. Y dijo Ageo: pero si un inmundo
a causa de cuerpo muerto. Recuerde que en la ley el sacerdote no se puede acercar a un cadáver. El próximo domingo les predico sobre eso, sobre lo que pasó con aquel levita y sacerdote que vieron a un hombre casi muerto y pasaron de largo. Ellos no dejaron a ese hombre ahí porque fueran indiferentes, ni porque fueran malos de corazón, eran porque eran muy buenos, porque su religión no les permitía acercar. O sea, eran muy buenos, por eso no se acercaban. Eso para otro show. Y dijo: si un inmundo a causa de cuerpo muerto tocare alguna cosa de estas, o sea, el trigo, el vino, el aceite, alguna cosa de esas, ¿será inmunda? Y respondieron los sacerdotes y dijeron: inmunda será. En la ley el pecado sí es transferible, la santidad no. Mire lo que es la ley. La santidad no se puede transferir. Pero si el sacerdote viene a tocar un muerto y pasa y el vuelo de su manto toca el pan, el vino, ¿es inmundo? Sí, queda inmundo. En la ley el pecado se transfiere, es transferible. Bueno, termino con esto. Esa historia la estaba hablando Ageo, porque Ageo estaba mirando con los ojos proféticos y los lentes de Dios a Jesús. En Marcos capítulo 5, ahí están las dos mismas historias. ¿Recuerda a la mujer del flujo de sangre? ¿Recuerda los 12 años que le dije? Ella también llevaba 12 años. Era inmunda. Y si el vuelo del sacerdote con la carne santificada toca esto, ¿será santificado? No, no puede ser santificado. Pero en la gracia es otra cosa. ¿Quién era inmunda? Ella era inmunda. ¿Y quién era el santo? Él, Jesús, era el santo. ¿Y qué dijo ella? Si tan solo tocar el borde de su manto, si tocar el vuelo de su vestido, seré sanada. En la gracia la santidad sí se transfiere. En la gracia las virtudes de Dios sí se transfieren. En la gracia la sabiduría se transfiere. En la gracia el poder se transfiere. En la gracia la gloria se transfiere. Por eso yo vivo en la gracia. Yo no vivo en la ley. Y la mujer dice: si yo toco el borde de su manto, seré sana. Y así fue, se abrió camino. Se acercó y tocó el borde de su manto. Y la fuente de su sangre se secó. Y cuando tocó el borde de su manto, Jesús sintió que poder salió de él. Lo santo tocando lo inmundo, y lo inmundo siendo cambiado por lo santo. ¿Sí me está entendiendo? ¿Sí está entendiendo, iglesia, lo que Dios va a hacer? Y cuando Jesús siente que lo tocaron, se voltea y dice: alguien me tocó. Y los discípulos le dicen: maestro, todos te tocan, te están apretando. Y él dice: no, es que alguien me tocó con fe, porque es virtud salió de mí. El borde de su manto tocó lo inmundo y lo santificó. El borde de su manto tocó la enferma y la sanó. El borde de su manto tocó a la incapaz y la volvió capacitada, la capacitó. El borde de su manto tocó a la desechada y volvió y la restauró y la recuperó. Pero recuerda para dónde iba Jesús cuando la mujer del flujo de sangre lo detuvo. Para donde la hija de Jairo. Eso está en Marcos 5. Las dos historias de Ageo, las dos preguntas de Ageo están en el capítulo 5 de Marcos. Ageo estaba viendo proféticamente a Jesús. Y cuando se detuvo por la mujer del flujo de sangre, la hija de Jairo tenía 12 años y murió. Estaba muerta. 12 años dejaron de construir el templo. 12 años tenía la mujer con flujo de sangre y 12 años tenía la hija de Jairo. Y cuando Jesús se detiene por el milagro de la mujer del flujo de sangre, vienen unos mensajeros y le dicen a Jairo: ya no moleste al maestro, la niña está muerta. Y si la vestidura, si un sacerdote tiene contacto con una persona muerta, es inmundo, y toca esto, ¿quedará inmundo? Sí, queda inmundo. En la ley lo inmundo se transfiere, el pecado se transfiere, la maldición se transfiere.
Pero Jesús, a priori, Jesús no llegó tarde. Es que Jesús necesitaba que la niña se muriera para tocarla, porque iba a enseñarnos a nosotros que en la gracia no hay forma que usted sea inmundo tocando a alguien inmundo. No hay forma que usted sea inmundo asociándose con una persona pecadora, abrazándola, besándola, visitándola. Eso es religión muerta, que dice: no visites a tu familia porque son católicos, no visites a tu abuela porque ella es fumadora, no visites a tu tío porque es borracho. Esa es la religión del diablo. Esa es la ley. No los visites porque te contamina. Pues eso es la ley. Pero en la gracia, que se muera la niña, yo voy a ir a tocarla. Pero no puedes tocar la niña porque te vuelves inmundo. No, yo voy a tocar la niña. No me va a volver inmundo a mí. La niña va a vivir. La niña está durmiendo. Eso pasa en la gracia. En la gracia yo puedo abrazar al muchacho de abajo, el que va a cuidar los vehículos, que son dos venezolanos, dos chamos. Mira, el sábado estaba borracho ese muchacho allá abajo, y yo lo abracé, ¿no, Fabricio? Yo lo abracé y jugaba con él, y lo bromeaba y lo abrazaba. ¿Sabe que hay religiosos que no abrazan al borracho? Que porque se vuelven inmundos ellos. Hay más poder en mí que en el borracho. Hay más poder en mí que en el brujo. Hay más poder en mí que en el satánico. Hay más poder en mí que en el adúltero. Hay más vida en mí que... ¡Aleluya! Hay mucho Dios en mí para tan poco diablo que hay afuera. Mucho Dios para tan poco diablo. Y Jesús va y toca a la muerta. Tocó la muerta porque no podía la ley tocarla, porque quedaba inmundo. Jesús no llegó tarde. Jesús llegó en el momento exacto. Y la segunda pregunta de Ageo, ¿cuál fue? Ageo capítulo 2, versículo más adelantico, para terminar aquí, porque sería otro mensaje. Ageo les dice, les sigue hablando de la escasez y les dice: ustedes van a recoger 50 y encuentran 20. Van a recoger 20 y encuentran 10. Hablando del trigo y de la cebada. Porque la escasez venía por no cuidar la casa de Dios. La escasez venía porque 12 años descuidaron, detuvieron la obra. 12 años. ¿Y sabe qué hace Jesús? En Marcos 6. Porque hay una gran revelación aquí. El 6 es después del 5. En el 5 se había juntado a la muerta. ¿Y sabe qué hace en el 6? En el capítulo 6 de Marcos. Alimenta 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. El que había tocado la muerta cogió el pan, 3 panes y 2 panes, 3 panes y 2 peces, y los bendijo, dio gracias y los entregó a los discípulos. ¿Alguna vez pensamos que el pan se multiplicaba en las manos de los discípulos? Y no es así, porque el original dice que los discípulos iban y volvían. Dice el original que Jesús les entregaba y les volvía a entregar. Así dice el original. Les entregaba y les volvía a entregar panes y peces. Les volvía a entregar panes y peces. Recuerda que en el capítulo 5 le había tocado la muerta. O sea que si el inmundo tocaba el pan sería inmundo. Pero aquí nos está enseñando la gracia, que él tocando la muerta podía bendecir el pan y multiplicar el pan y multiplicar los peces. Jesús es maravilloso. Y los discípulos iban y llevaban el pan y lo entregaban a las personas que tenían hambre, y se les acababa y regresaban donde Jesús. Siempre que se te acabe algo, regresa donde Jesús. Regresa donde Jesús. Ve y vuelve, ve y vuelve, ve y vuelve, ve y vuelve. Cuando algo empieza a escasear, ve y vuelve, ve y vuelve, ve y vuelve. Vuelve a la gracia, vuelve a Jesús, vuelve a la casa de Dios, vuelve al lugar de su morada, y Jesús vuelve y te entrega, y usted va y reparte, y va y reparte. ¿Sabe cómo terminó aquella historia? 12 cestas llenas, comieron hasta saciarse. 12 años se paró la obra, 12 años tenía flujo de sangre, 12 años tenía la hija de Jairo, y 12 cestas llenas recogieron. Esa es la gracia de Dios. Ese es el favor de Dios. Y para eso Dios
me ha pedido que le edifique casa para reedificar un lugar de gracia donde el pecado no se transfiera, la santidad sí se transfiera, donde las manos que en un momento se contaminaron humanamente, naturalmente o religiosamente diciéndolo, esas manos se conviertan en repartidoras de pan, de harina, de aceite, multiplicadoras de recursos, de dinero, en el nombre de Jesús. Incline su rostro. Padre, en el nombre de Jesús, no sabemos quién es la persona que colocó esa ofrenda el día que lo necesitábamos, ni sabemos cuál sea su necesidad, ni nos interesa conocer sus intenciones, ni sus motivaciones, que seguramente... Bienvenido a nuestra familia Maranata Internacional Ecuador. Síguenos en nuestras redes sociales y mantente siempre informado acerca de nuestros eventos y no te pierdas nuestras enseñanzas. Centro Internacional Maranata Ecuador, llenando este país con la gracia de Dios.